Padre Celestial, gracias te damos por darnos la vida este día. Gracias te damos porque podemos comenzar el día en tu casa de oración. Gracias porque podemos abrir tu santo libro para escuchar tu voluntad. Pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos des entendimiento y la disposición de vivir en armonía con tu palabra. Gracias, Padre, por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. En el libro de Génesis, los capítulos 6 al 9, encontramos la historia del diluvio universal. Tristemente, hoy en día, en muchos círculos teológicos y en el mundo secular, no se cree que esta historia ocurrió tal cual lo relata el libro de Génesis. En el mundo erudito, prácticamente nadie cree que el diluvio de Génesis 6 al 9 fue un diluvio global o universal. Y por lo tanto, cuando Jesús dice en Mateo 24, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, eso no puede ser cierto, porque si no hubo un diluvio en los días de Noé, ¿cómo puede uno esperar un paralelo en relación con los eventos finales? Pero nosotros los adventistas creemos que las historias de Génesis 1 al 11 son muy literales. Ocurrieron en la historia tal cual relata la Biblia. Ahora, nosotros sabemos por qué fue que Dios envió el diluvio. En Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por lo tanto Dios dijo, el mundo se ha corrompido tanto que voy a tener que limpiar el mundo. Y por eso Dios envió el diluvio que destruyó el mundo a todos los habitantes menos Noé y su familia. Ahora, lo que vamos a estudiar en esta mañana es algo que sucede aproximadamente 100 años después del diluvio. No tomó mucho tiempo para que la tierra otra vez se corrompiera después del diluvio. El relato lo encontramos en Génesis 9:1. Y quiero leer ese versículo a donde se encontraba el plan de Dios después del diluvio. Dios le dijo a los habitantes de la tierra después del diluvio que se dispersaran en colonias, que no se centralizaran en un lugar específico. Quiero leer Génesis 9:1, que describe el plan de Dios después del diluvio. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No dice aglomérense en un sitio de la tierra. Les dijo: dispérsense por la tierra, llenen la tierra. Pero los seres humanos desobedecieron a Dios. En vez de establecer colonias en todas partes de la tierra, decidieron consolidarse, decidieron unirse. Ahora, en el libro de Génesis, los nombres son muy importantes. Más de 70 veces en el libro de Génesis, nada más, se enfatiza y se recalca la importancia de un nombre. Los nombres no son solo distintivos. Los nombres tienen profundo significado en el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando Jacob luchó con el ángel, le puso un nombre muy interesante a ese lugar, porque el ángel era Cristo Jesús, Dios. Le puso el nombre Peniel, y el nombre Peniel significa rostro de Dios. Y luego explica por qué le puso ese nombre: porque he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. El nombre importante.
Cuando Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a Isaac en el altar, le puso Yahweh Jireh, que significa Dios proveerá. El nombre denota la característica del lugar. El nombre Jacob significa suplantador. Le cuadraba muy bien el nombre a Jacob. Pero cuando Jacob luchó con el Señor y venció, se le cambió el nombre a Jacob, que significa príncipe de Dios. Abraham se le cambió el nombre a Abraham, se le cambió el nombre a Abraham. Sarai se le cambió el nombre a Sara. Es decir, en Génesis los nombres tienen profundo significado e importancia. Y esto lo traigo a colación porque sabemos el nombre del constructor de la Torre de Babel, que es la historia que vamos a mirar. El nombre del constructor de la Torre de Babel es Nimrod. Y en el idioma hebreo el nombre Nimrod significa rebelión. Es decir, el propio nombre del constructor de la Torre de Babel indica el propósito de esa empresa. Era una empresa rebelde. Ahora, los constructores de la Torre de Babel, que se reunieron en un solo lugar, como vamos a ver, hablaban todos el mismo idioma. La comunicación era fácil. En Génesis 11, 1 y 2, encontramos nosotros la descripción de cómo era el mundo en esa época en lo que respecta a la comunicación. Dice allí en los versículos 1 y 2, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Una sola lengua y unas mismas palabras. Era fácil aglomerarse en un lugar, porque todos hablaban un mismo idioma y tenían una misma cultura. Cuando se hablan diferentes idiomas y se tienen diferentes culturas, la gente tiene la tendencia a separarse de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su idioma. Ahora, estos habitantes que llegaron a existir después del diluvio, decidieron emprender un proyecto. El proyecto era consolidar, era unir a todo el mundo en un lugar en rebelión contra Dios. El proyecto lo encontramos en Génesis 11 y el versículo 3 y el versículo 4. Aquí está el plan que esa gente tenía. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Fíjense que es una empresa egoísta, dice, es para nosotros, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Esa expresión significa hagámonos famosos, hagámonos un nombre. Fíjense la terminología, edifiquémonos, hagámonos un nombre. Es decir, esto es para exaltar la gloria de ellos. Y luego, fíjense por qué quieren hacer esto. La última parte del versículo 4 lo explica. Versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, no se querían esparcir como Dios había mandado. Querían unirse, querían consolidarse todos juntos en rebelión contra Dios. Vivir en pecado, en rebelión contra Dios. Ellos querían, además de eso, salvarse a sí mismos, si por acaso viniese otro diluvio. Dios había dicho que no iba a venir otro diluvio. ¿Recuerdan que después Dios puso el arco iris en el cielo
y dijo, no va a haber un diluvio universal más. Pero ellos no creyeron en la promesa de Dios, desconfiaron en la palabra de Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, página 112, encontramos esta explicación del Espíritu de Profecía sobre por qué ellos querían construir la torre. No era solamente para que ellos pudieran anunciar su grandeza por su gran proyecto arquitectónico, sino había un propósito súper especial. Dice ahí en esa página, creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Dios había dicho, no más diluvios universales. Ellos dicen, por si acaso la palabra de Dios fracasa, nosotros vamos a construir una torre más alta que lo que alcanzaron las aguas del diluvio. Y fíjense, hoy se habla mucho del cambio climático. ¿Saben cuál fue el más grande cambio climático de la historia? El diluvio. Y no se debió al uso de petróleo, se debió a la impiedad de los seres humanos. Hoy en día le echan la culpa por el cambio climático a todo, menos el pecado. Pero la Biblia deja muy claro que cuando hay cambio climático es señal del desfavor de Dios. No solo tenemos el diluvio, el más grande cambio climático jamás de la historia, sino que tenemos también la historia de Elías. Los cielos se cerraron no porque estaban usando demasiado petróleo o porque no estaban reciclando, era por la maldad del pueblo de Israel. Y el mundo hoy procura resolver este problema científicamente y no van a la raíz del problema, que es la pecaminosidad de la raza humana. Sigue diciendo la sierva del Señor, no solamente ellos querían salvarse a sí mismos si hubiese otro diluvio por medio de su tecnología, sino que tenían otro propósito. Dice, y al poder ascender a la región de las nubes, fíjese, esta no era cualquier torrecita, tenía la intención de llevar la torre hasta las nubes, dice ella, esperaban descubrir la causa del diluvio, querían explicar científicamente la causa del diluvio, querían salvarse a sí mismos por su tecnología. Interesante. No confiaron en la palabra de Dios, confiaron en las grandezas y las proezas del hombre. Ahora Dios sabía lo que estaban haciendo. Hemos visto que los juicios de Dios se componen de ¿cuántas etapas? 3 etapas. ¿Cuál es la primera? La investigación. ¿Cuál es la segunda? El veredicto o la sentencia. ¿Y cuál es la tercera? La ejecución de la sentencia. Dios obra así en todos los casos. En Génesis 11:5 encontramos una descripción de la investigación. Dice ahí en ese versículo, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué hace Dios? Dios desciende para ver la torre que ellos están edificando. Y el propósito es ver si ellos han ido demasiado lejos en su empresa. Ahora, Dios siempre investiga y pronuncia sentencia antes de que venga la destrucción. Dios lleva un registro de la pecaminosidad de naciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de los amorreos. Dice, su iniquidad todavía no está completa. Dice en Génesis, el capítulo 15. Es decir, hay un lugar a donde cuando llega la pecaminosidad, a ese lugar Dios dice no más. Tenemos eso también en el caso de Jerusalén. Jerusalén llenó su copa, vinieron los romanos y destruyeron la ciudad.
Tenemos eso en el caso de la Babilonia de Nabucodonosor, cuando Belsasar finalmente usó los vasos sagrados para servir vino. Dios dijo, la copa se llenó. Se escribió la sentencia sobre la pared y luego se ejecutó la sentencia. Y pasará así también al final de la historia. Después que Dios haga el examen, dirá, el que es justo sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y después de pronunciar esa sentencia, vendrá entonces la destrucción. Dios siempre obra de esa manera. Investiga, luego pronuncia sentencia y entonces ejecuta la sentencia. Así que Dios desciende para examinar la empresa rebelde de esta gente. Los versículos 16 y 7 tienen la sentencia, el veredicto de Dios, basado en la investigación, que dice el versículo 5. Versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué significa eso, el pueblo es uno? Significa, ¿están qué? Unidos. ¿Con qué espíritu? Con un espíritu de rebelión contra Dios. El pueblo es uno, dice aquí. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Cómo podían ellos ser uno? Porque tenían un mismo ¿qué? Un mismo idioma. Y luego sigue diciendo, y han comenzado la obra. Es decir, esto solamente era el comienzo de lo que ellos tenían planeado. Dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los va a detener ahora, sino ¿quién? Dios. Y luego dice, ahora pues, aquí está la sentencia, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Se dicta la sentencia. La solución a este problema es confundir las lenguas de los que están desempeñando esta empresa rebelde. Así que luego, después de dictar la sentencia, viene la ejecución de la sentencia. En los versículos 8 y 9 dice, así los esparció Jehová. Dios dijo, si ustedes no se dispersan, los disperso yo. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. La primera vez en la Biblia que aparece la palabra Babel o Babilonia. Yo pregunto, ¿hay otra parte en la Biblia que habla de Babilonia? Sí, en Daniel y Apocalipsis. Eso debe hacernos pensar, ¿será que la Babilonia final va a tener características semejantes a lo que pasó en Génesis el capítulo 11? Sigue diciendo, y fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los ¿qué? ¿Cuál fue el propósito? Dispersarlos, de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellos debían dispersarse de por sí mismos, no consolidarse y unirse en rebelión contra Dios. Dios dijo, ahora yo los voy a dispersar para que vayan a diferentes partes de la tierra. ¿Y saben lo que hicieron? Establecieron naciones. Lo pueden leer en Génesis 10. Cada uno de acuerdo a su cultura, cada uno de acuerdo a su idioma. Y vamos a ver que Dios tiene un plan especial en eso. Yo pregunto, ¿es mucho más difícil consolidar una rebelión mundial contra Dios cuando uno tiene muchas naciones con muchos diferentes idiomas? ¿Es más difícil que se unan todos en rebelión contra Dios? ¿Cómo no? Dios dice, yo la voy a dispersar, cada uno con su cultura y su idioma, para que no se pueda consolidar el mal en un sistema rebelde que desmoraliza el mundo entero. Quiero leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 99, a donde la sierva del Señor nos describe
que ellos no querían dispersarse y por qué Dios los dispersó. Dice, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. ¿Ve? El propósito era exaltar la grandeza humana. Estas empresas fueron ideadas, escuchen, ¿por qué idearon esta empresa? Para impedir que la gente se esparciera en colonias. El propósito fue no dispersarse, como había dicho Dios. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Dice, qué empresa tan interesante, consolidarse y de esta manera dice que todo el mundo admirara esto, la grandeza de ellos. Sigue diciendo, la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Muy parecido a otra Babilonia que surgió mucho después, la Babilonia de Nabucodonosor, quien tenía el mismo espíritu arrogante que tuvieron los constructores de la Torre de Babel. El propósito, exaltar la grandeza del hombre, la fama del hombre, la tecnología del hombre, la habilidad del hombre y olvidar a Dios. En Daniel 4, 29 y 30 encontramos una descripción de la arrogancia de Nabucodonosor en el imperio neobabilónico, porque el propósito de Nabucodonosor era fundar un imperio como el que describe Génesis 11, como la Babilonia original, por eso le puso Babilonia. En Daniel 4, 29 y 30 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pueden palpar el espíritu de arrogancia centrado en el hombre. Pero Dios dijo, no, yo voy a establecer un sistema multinacional, multilingüe y multicultural que haga muy difícil una consolidación del mal, una empresa unida que va a desmoralizar a todo el mundo. Pero la historia nos dice que la Torre de Babel terminó como un fracaso. En vez de exaltar la gloria del hombre, la destrucción de la torre y el castigo de Dios lo que hizo fue mostrar la necedad del ser humano y la grandeza de Dios. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta historia? Sencillamente, hermanos y hermanas, porque esta historia se va a repetir. Se va a repetir a nivel global. Lo que hizo Dios fue causar que fuera muy difícil que se unieran todas las naciones y todas las culturas. Pero la Biblia nos dice que al final de la historia, a pesar de las muchas lenguas y las muchas culturas, el hombre va a consolidarse, a pesar de lo que Dios hizo en la Torre de Babel. Tenemos que conectar la historia de Génesis 11 con Apocalipsis, porque varias veces en Apocalipsis se menciona el nombre Babilonia. Si el nombre Babilonia es importante en Génesis, significa que la Babilonia final va a tener el mismo carácter que tuvo la Babilonia de Génesis 11, porque el nombre denota el carácter del lugar.
Es decir, la Babilonia final va a tener el mismo espíritu que la Babilonia original. Ahora, en 1990, un jesuita con el nombre de Malaquías Martín escribió un libro que causó sensación, no solo en la iglesia adventista, sino en el mundo en general. El nombre de ese libro era Las llaves de esta sangre, y llevaba el subtítulo La batalla entre el comunismo, el capitalismo y Juan Pablo II por el dominio mundial. Es decir, el propósito del libro era describir la competencia entre el comunismo, el capitalismo occidental y el papado por el dominio de un sistema mundial. Quiero leerles lo que él escribió en las páginas 14 y 15 de su libro, Las llaves de esta sangre. Hablando de estos tres competidores por el dominio mundial, escribió: hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos. Cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. ¿Qué tienen en mente el comunismo, el capitalismo y el papado? El deseo de establecer un solo gobierno mundial. ¿Suena parecido eso a lo que encontramos en Génesis 11? ¿Cómo no? Sigue diciendo, su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará el decadente sistema de naciones. Yo no sé si ustedes están escuchando esa cita. Y ustedes dicen, bueno, ¿y quién es Malaquías Martín? Un hombre muy prominente, murió hace algunos años bajo circunstancias misteriosas, dicho sea de paso también. Porque todo lo que él dijo en su libro se está cumpliendo hoy. Y no tengo tiempo de entrar en eso, pero es impresionante lo que yo he leído todo ese libro, un libro masivo, grande. Todo lo que él dijo, no fue profeta, sencillamente él conoce cómo funciona la Iglesia Católica, porque ha funcionado casi 2000 años. Y la sierva de Dios dice que el papado puede leer el futuro a la luz del pasado. No es que sea profético, sino porque ha tenido mucha experiencia, ha visto qué ocurre a través de la historia y por lo tanto sabe manipular las cosas de acuerdo a su plan. Así que nuevamente dice, su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará, es decir, un sistema mundial va a reemplazar el decadente sistema de naciones. Es decir, la idea es no tener naciones independientes, sino tener un sistema mundial. Lo mismo que Génesis 11, ¿cómo no? Ahora, Martín en su libro no alberga dudas en cuanto a quién va a ganar la competencia. Lo dice claramente quién va a ganar la competencia. Y que debo decirles que Malaquías Martín no era un cualquiera. Era un personaje que tenía acceso directo a Juan Pablo II, quien era el Papa en ese tiempo, amigo íntimo de él. Jesuita, autor de muchos libros, y no solamente autor de muchos libros, sino un detalle que mucha gente desconoce, es que él era un exorcista, un hombre prominente en la Iglesia Católica, muy conservador teológicamente. Quiero leerles una cita a donde Malaquías Martín explica qué va a pasar cuando el papado, él está profetizando que el papado va a tener el dominio mundial, centralizado, global, y que va a eliminar el sistema de cada nación haciendo lo que quiere y hacer que todas las naciones cooperen con un mismo sistema. La página 11 y 12 de su libro escribió: una vez que la competencia se haya decidido,
decir, una vez que la competencia entre estos tres haya terminado, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio, nuestro dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. ¿Qué es lo que dice que va a quedar alterado? Nuestra vida como individuos, como ciudadanos, como familias, nuestros trabajos, nuestro comercio, nuestro dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que es la bandera, etcétera, el escudo de las naciones. Todo va a ser radicalmente alterado, dice él. Y luego explica: nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. No se escapa nadie de este plan, dice él. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. ¿Qué ha pasado con el comunismo? Con la excepción de ese dinosaurio en Venezuela, sistema dinosaurio, no estoy hablando del presidente, no debemos hablar mal de la gente, por más mala que sea, pero es un sistema arcaico que se ha demostrado que no funciona. Y las naciones se dan cuenta que no funciona. Por eso la comunidad internacional está descontenta con lo que está pasando en Venezuela, porque han visto que no funciona ese sistema. El capitalismo está también en vías de extinción. El libro de Apocalipsis describe un gran cataclismo económico en el mundo, y a eso vamos a ir en unos momentos. Así que el plan es hacer lo mismo que el hombre hizo en la Torre de Babel. Pero fíjense, si la historia de la Torre de Babel nunca ocurrió, entonces no hay nada que temer. Porque si no ocurrió una vez, no puede ocurrir de nuevo. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el papado no cree que las historias de Génesis 1 al 11 ocurrieron literalmente. Es más, tanto Juan Pablo II como Francisco I abiertamente han dicho que el hombre no llegó a existir por creación, como lo describe Génesis 1 y 2. Ellos han dicho públicamente y han escrito que el hombre llegó a existir por evolución, que la historia de Génesis es sencillamente una historia simbólica que no ocurrió así. Ahora yo pregunto, si la historia de Génesis no ocurrió así, ¿qué sucede con el matrimonio entre un hombre y una mujer? Desaparece, porque el matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en la historia de Génesis. ¿Qué pasa con el sábado? El sábado se desvanece, porque si no hubo 7 días en la creación, entonces el domingo sirve igual que el sábado. Nosotros los adventistas creemos que la forma en que el mundo va a tratar de deshacerse del sábado es por medio de legislación, es decir, leyes que impongan el domingo. Pero el diablo tiene un método mucho más efectivo que ese, y es la teoría de la evolución. Porque si la evolución es cierta, si la historia de Génesis no es cierta, entonces el sábado desaparece porque la creación no fue en 7 días. La teoría de la evolución ya ha destruido en gran medida el sábado. Ahora, esta historia, como les mencioné, se va a repetir. Vamos a Apocalipsis 17. Lo que sucedió al principio sucederá al fin. Apocalipsis, el capítulo 17. Aquí vamos a encontrar una descripción de la unión final del mundo en rebelión contra Dios. Dice en el versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? La gran ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? La iglesia. Si es una mujer pura, ¿representa qué? Una iglesia pura. Si es una mujer viuda, ¿qué representa? Les tiré una curva. Ve, Lucas 18 describe a una mujer viuda. Representa una iglesia destituida de todo apoyo humano. Es la iglesia durante el tiempo de angustia. ¿Ve? Pero si es una mujer ramera, ¿qué representa? Si es una mujer ramera, representa una iglesia que se ha prostituido. ¿Y cómo se prostituyó? Bueno, hay que seguir leyendo. Dice, ven y te mostraré la sentencia contra la grande ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Son naciones, lenguas y pueblos. Representa los habitantes de todo el mundo. ¿Sobre quiénes gobierna? Se sienta. ¿Qué significa sentarse? Significa que las domina, significa que gobierna sobre ellas. Es decir, esta iglesia apóstata va a ser un sistema que controla todo el globo. La ramera se une con las aguas y domina las aguas. Pero hay otra parte de esta coalición. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. No solamente domina las muchedumbres, sino que también fornica con ¿quiénes? Se entremezcla con los sistemas políticos del mundo. Es más, ese es el secreto de su éxito, es usar a los poderes políticos para cumplir sus propósitos. Pero no solamente se une la ramera con las aguas, con los reyes, sino que nos sigue diciendo allí en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Son sus falsas doctrinas. Y me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de hombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Interesantes esos colores, ¿verdad? ¿Qué colores predominan en la iglesia romana? Púrpura y escarlata. ¿Y saben un color que nunca usan? Azul. Porque el azul representa la ley de Dios. En el Antiguo Testamento la gente tenía que llevar una orla azul en la parte de abajo de sus mantos. Dios dice, para que no olviden la ley de Jehová. Interesante. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada ¿de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas. Qué descripción tan vívida de esta iglesia. Y sigue diciendo, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, que son sus falsas doctrinas. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Y ahora viene una palabra muy importante, ¿la qué? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijos? Yo conozco mujeres que no tienen hijos, pero no conozco a la primera madre que no haya tenido hijos. En este caso no son hijos, ¿son qué? Hijas, porque son rameras. Es decir, tiene que unirse también con las hijas que tienen el mismo espíritu que tiene ¿quién? La madre. ¿Pueden ustedes pensar de hijas que nacieron del sistema papal? Las iglesias protestantes. Y están volviendo a mamá. Yo no sé si ustedes saben esto. Posiblemente podría decirles mucho en cuanto a la unión de las iglesias. El Papa Francisco I está haciendo todo lo que puede para unir a todas las iglesias. Este año, el 31 de octubre de este año, marca los 500 años
desde que Martín Lutero puso sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. 500 años del comienzo oficial de la Reforma Protestante. Ahora, lo interesante es que la ciudad de Malmö, Suecia, un país protestante, predominantemente luterano, ha invitado al Papa Francisco I para ir a Malmö y celebrar el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Con eso solo uno ve lo que está pasando hoy en día. Se está consolidando el mundo. Las Naciones Unidas está diciendo, unámonos. Así que hay una coalición aquí entre la ramera, controla las aguas, controla a los reyes, controla a las hijas, y hay una historia semejante a esta. ¿Ve? La historia de Elías, el Elías del Nuevo Testamento. ¿Quién es el Elías del Nuevo Testamento? Para ilustrar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Cuántos enemigos tenía el Elías del Nuevo Testamento? 3. Uno era un rey. Un rey que de carácter fuerte, ¿verdad? No, señor. Era un debilucho. No tenía carácter. ¿Qué otro enemigo tenía? En realidad el rey no era el enemigo. El rey no era el enemigo. La Biblia dice que el rey le gustaba escuchar a Juan. Pero había una mujer adúltera que se llamaba ¿qué? Herodías. Y Herodías odiaba a Juan porque Juan reprendía su adulterio. ¿Ustedes creen que va a haber un pueblo al final de la historia que reprende el adulterio de Babilonia? ¿Que se va a ganar la enemistad de la ramera? Ajá. Así que Herodías quería deshacerse de Juan, pero no podía. Tenía, por así decirlo, como una herida mortal. No tenía influencia. Y entonces entra en perspectiva la tercera protagonista de la historia, la hija. Y la madre influye sobre la hija, para que la hija influya sobre el rey, para que el rey dé un decreto para matar a Juan. Así va a funcionar al final de la historia. El papado va a usar a los Estados Unidos, los protestantes en los Estados Unidos, ya lo está haciendo para apelar al gobierno de los Estados Unidos para que imponga una ley dominical. Y el resultado será la persecución contra el pueblo de Dios, como hubo persecución en contra de Juan. Esa historia es profética. El Elías final también será perseguido por las mismas razones. El pueblo estaba adorando al dios Sol Baal y estaba quebrantando los mandamientos de Dios en los días de Elías. Los mismos dos motivos al final de la historia, solo que ya no es la adoración al sol, sino la adoración en el día del sol. Y la desobediencia a los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto, que dice que el sábado es el día de reposo, explícitamente lo dice. Pero hay otro elemento de esta unión. No solamente Apocalipsis dice que va a haber una unión de la gran ramera, va a controlar las muchedumbres del mundo, los reyes de la tierra van a estar con ella, las hijas que nacieron de ella en el siglo XVI van a estar con ella. La Biblia dice que también el comercio mundial va a estar unido a este sistema. Apocalipsis 18 y el versículo 3 nos describe cómo el sistema económico mundial va a ser controlado por este sistema. Dice allí en Apocalipsis 18 y el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y luego dice, ¿qué cosa? Y los mercaderes de la tierra, el sistema económico, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y cuando según parece,
Este sistema va a establecer un nuevo orden mundial. Dios va a hacer lo que hizo en la Torre de Babel. Va a decir, hasta aquí y no más. Y la Babilonia unida terminará en confusión. Lo dice en Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 17 al 21. Leo esos versículos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. La sierva de Dios dice que fue un relámpago que derribó la parte de arriba de la torre que estaban construyendo. Dice relámpagos, voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ahora fíjense que Babilonia estaba unida y ahora ¿qué? Se divide. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aún con el castigo, mis hermanos y hermanas, no se arrepentirá Babilonia. Ahora, yo no sé si ustedes han estado, me imagino que sí, porque a los colombianos les gusta mucho leer el periódico, son personas muy bien informadas. Si han estado observando en las noticias cómo el mundo se está uniendo y se está juntando. Es un mundo en términos de transportación. Es impresionante cómo todo el mundo está interconectado por la transportación. Es más, el lema de American Airlines es un mundo, one world. Interesante. Imagínense que yo puedo estar en Fresno, donde yo vivo, y 22 horas más tarde yo puedo estar en Johannesburgo. Son 11 horas a Londres en el aire, y luego 11 horas de Londres a Johannesburgo, 22 horas en el aire. Yo he hecho ese viaje varias veces a Sudáfrica. Pero ¿cuánto tiempo hubiera tomado antes de que hubiera el transporte aéreo que tenemos ahora? Semanas, por lo menos, y posiblemente meses hubiera tomado. Pero el mundo está unido hoy por la transportación. El mundo también está unido en términos de lenguaje. Ya los idiomas no son un obstáculo, porque hay software de computación donde inmediatamente se traduce algo de un idioma a otro idioma. La economía mundial está toda vinculada. Dicen, cuando los Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe. Pero hoy en día no solo es cierto eso, sino cuando China estornuda, a los Estados Unidos y al mundo le da gripe, porque toda la economía mundial está unida. Hay una tecnología mundial unida: drones, satélites, internet, una tecnología que ni siquiera nosotros conocemos. El mundo está unido en términos de comunicación. Imagínense ustedes, yo puedo hablar con mi hijo por Skype, en vivo y en directo, y yo estoy en Colombia y él está en California. Yo recuerdo cuando uno tenía que mandar telegramas. Uno trataba de ahorrar el número de palabras. Por ejemplo, cuando uno iba a llegar a cierto lugar, uno decía, llego 3, Barranquilla. Porque uno pagaba por palabra y tenía que mandarse por telégrafo. Pero hoy en día, Skype, WhatsApp, correo electrónico, Facebook, Twitter, que es favorito de Donald Trump. El mundo es un mundo en términos de comunicación.
El mundo es uno en términos de mercados. Estos tratados de libre comercio inmensos que unen bloques y luego esos bloques se unen también. También el Papa ha demostrado un deseo de unir el mundo en términos de religión. Y varias de las causas que están uniendo al mundo son, en primer lugar, el deseo de unirse el mundo occidental en contra del extremismo islámico. Eso está uniendo las naciones. El deseo de pelear contra este enemigo. Y no solo eso, sino la unión se manifiesta también en el deseo de resolver el problema del cambio climático y el problema de la pobreza. Y saben que el Papa Francisco I ha vinculado todas estas causas con la necesidad de guardar el domingo. Yo tengo citas, no tenemos tiempo de presentar esas citas, pero hay 3 causas por las cuales Francisco I está luchando a capa y espada. 1, el problema de la pobreza. 2, el problema de la desintegración familiar. Y 3, el problema del cambio climático. Ha vinculado los 3 con la necesidad de observar el domingo. Cuando se trata de la pobreza, él dice, porque el Papa es comunista, no lo diría abiertamente, pero esa es su filosofía socialista. Él ha dicho, mire, los señores capitalistas hacen trabajar demasiado al pobre obrero. Lo tienen trabajando 7 días a la semana. Los pobres trabajadores necesitan un día, por lo menos cuando puedan descansar. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. Ha dicho, la familia vive ocupada toda la semana, que mandando a los niños a la escuela, que el trabajo, que el mercado, que todo. La familia necesita un día en que la familia pueda reconectarse con sus raíces espirituales. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. El planeta necesita un día para descansar porque lo tenemos trabajando 7 días a la semana. ¿A que no adivinan qué día hay que dejar que el planeta descanse? El domingo. Se está deseando unir a todo el mundo religiosamente para pelear contra un enemigo común. Y quiero decirles que va a llegar el día en que cualquier persona que se oponga a este ideal quedará marcado, porque la Biblia lo dice. La sierva del Señor describe lo que va a pasar y lo que está pasando. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 140, la sierva de Dios dice, el tal llamado mundo cristiano, no dice el mundo cristiano, el tal llamado mundo cristiano, será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia siguiendo el ejemplo del papado. ¿Cómo es la cosa? Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia siguiendo el ejemplo de ¿quién? ¿Quién está detrás de esto? La ramera de Apocalipsis 17 es la que maneja todo. Ella maneja las gentes, ella maneja los reyes, ella maneja las hijas, ella maneja el comercio, todo lo maneja ella. Ella es la protagonista central de la historia. Sigue escribiendo, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara, estos tienen un mismo propósito. Y luego dice esto, habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Lo estamos viendo formarse hoy. El resultado será que cualquier persona que no coopere será una persona marcada. En ese caso están los adventistas.
Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Mire, nosotros debemos dar una buena imagen al mundo. Nosotros debemos estar involucrados en la sociedad. Debemos ser ciudadanos ejemplares. Debemos estar involucrados en ayudar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. La iglesia adventista debe ser una iglesia que dé una imagen verdadera de Cristo Jesús. Pero también debe vivir de acuerdo a sus principios. La sierva de Dios dice, porque algunos dicen que quieren que la iglesia adventista sea popular. Ese es el motivo de hacer esto, es para que la iglesia sea popular, para que todo el mundo quiera la iglesia. Dice la sierva del Señor en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289, cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos considerarán que los adventistas son puritanos, fanáticos, raros y singulares. Así va a ver el mundo, a pesar de la buena imagen que ha dado la iglesia. Finalmente, por no cooperar con este sistema mundial, así serán mirados. En el tomo 5 de los Testimonios, página 515, la sierva de Dios dice esto: nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. ¿Cómo ha sido considerado nuestro pueblo? Demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Luego dice, pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. Gloria a Dios. Ahora quiero terminar con esto. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros como adventistas mientras que el mundo se está uniendo en rebelión contra Dios? Nosotros también tenemos que estar uniéndonos. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás? Hermanos y hermanas, yo viajo por todas partes del mundo. Hay tantas divisiones en la iglesia adventista. Divisiones teológicas, divisiones étnicas, divisiones de raza, divisiones por todas partes. Satanás tiene una estrategia. Él dice, si yo puedo unir el ejército mío y puedo dividir el ejército del Señor, tengo la victoria ganada. Nosotros no podemos permitir que Satanás divida a nuestra iglesia. La iglesia remanente tiene que unirse, también a nivel global, pero no políticamente, ni económicamente, sino espiritualmente. Todos tenemos que estar en la misma página para ser un frente unido en contra de esta coalición global. Por eso el Señor Jesucristo oró en Juan 17, que Él quería que el pueblo de Dios fuese ¿qué? Uno, como el Padre y el Hijo son uno. Yo pregunto, ¿el Padre y el Hijo pelean por asuntos teológicos? El Padre tiene una teología y el Hijo tiene otra. No. El pueblo de Dios debe estar unido en mensaje. Es más, en ese capítulo 17 de Juan, donde Jesús habla de que Él quiere que su pueblo sea uno, Él explica qué es unidad. El mundo quiere unirse en rebelión contra Dios, quiere unirse desobedeciendo la palabra de Dios. Pero en Juan 17 Jesús no solamente dice que Él quiere que su pueblo sea uno, sino que Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No puede haber unión al menos que sea sobre la plataforma de la verdad. Tenemos que unirnos en nuestro mensaje, unirnos en la verdad, para hacerle un frente unido finalmente a Satanás. La sierva de Dios escribió en el tomo 4 de los Testimonios, página 21, Cristo está sacando a un pueblo que se pare en perfecta unidad sobre la amplia plataforma de la verdad eterna. ¿Unido sobre qué?
la amplia plataforma de la verdad eterna. Es nuestro mensaje lo que une la iglesia adventista. No es ni siquiera la estructura. Dios nos dio una estructura maravillosa. ¿Saben por qué Dios estableció la estructura de la iglesia adventista? Para que pudiéramos esparcir el mensaje a todo el mundo. El propósito de la estructura es esparcir el mensaje, tener presencia en todas partes del mundo. La estructura es funcional. La estructura tiene el propósito de esparcir el mensaje. Si nos enfocamos en la estructura y olvidamos el mensaje, entonces la estructura de nada vale. Ahora, no me entiendan más, no estoy atacando la estructura. Gloria a Dios por esta estructura. La estructura de la iglesia adventista es una maravilla, es admirada por muchas entidades en el mundo. Dicen, wow, ¿cómo funcionan ustedes con pólizas y cómo distribuir los diezmos y las ofrendas? Que cada iglesia recibe cierta cantidad. Atención pastoral. Wow, se quedan maravillados de ver la estructura. Pero el propósito de la estructura es que estemos unidos en el mensaje y que demos el mensaje al mundo. Por eso es importante tener la estructura en todas partes del mundo. Dios quiere, hermanos y hermanas, que nosotros nos unamos. Que nos unamos sobre la plataforma de la verdad, como se encuentra en la santa palabra de Dios. Para eso tenemos que estudiar la palabra. Hermanos y hermanas, no nos desviemos del camino que Dios ha establecido. Hay personas que cada rato se van por una tangente, se van con este grupito, se van con el otro grupito, el otro grupito. Hermanos y hermanas, ese grupito no va a alcanzar al mundo. Para alcanzar al mundo se necesita una estructura mundial. Un grupito que se separa de la iglesia, está allá en un rincón, no va a terminar la obra. Dios quiere que la iglesia adventista se una, el pueblo remanente se una con un mensaje y que usa la estructura para alcanzar el mundo con los mensajes de los tres ángeles. Por eso es que existimos. Y si no estamos haciendo eso, no tenemos razón de existir. Así que ese es mi desafío en esta mañana, hermanos y hermanas. Oremos por la unidad de la iglesia y obremos por la unidad de la iglesia. Padre Celestial, gracias te damos por la perspectiva tan clara que das de lo que va a pasar al fin. Y gracias porque sabemos quién va a ganar finalmente. Se desbaratará Babilonia y el pueblo de Dios triunfará, aun cuando está en la pequeña minoría. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Inspíranos y haznos, Señor, deseosos de ver esa unidad por la cual oró Jesús en este pueblo remanente. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te la imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.